Hablamos mucho de lo que está pasando a nivel mundial con los migrantes. La verdad que es una situación cada vez más común de ver cada vez más personas en diferentes partes del mundo buscando un lugar mejor donde vivir, ¿no? Veíamos hace un par de días la situación que se estaba dando en Lampedusa, ¿se acuerdan? Con 7.000 migrantes en una isla donde hay 6.000 personas viviendo, ¿no? Colapsada la isla de Lampedusa, o la situación, los otros días compartíamos con ustedes también, en la frontera entre México y los Estados Unidos. Pero para llegar a la frontera entre México y los Estados Unidos, los migrantes tienen que hacer un recorrido muy largo, de muchos días. Y quizás uno de los momentos más peligrosos es cruzar una selva, la selva entre Panamá y Colombia. Se conoce como el Tapón de Darién. Agotados, con hambre, sed, con los pies lastimados, desde hace días vienen sorteando los peligros de la selva del Darién. Están en la Quebrada del León, el primer lugar fuera de la selva. Desde ahí pueden acceder en la estación seca a las canoas de los indígenas que los trasladan por el río Turquesa hasta el poblado de Bajo Chiquito, en el sur de Panamá. Pasamos casi que toda una selva de Colombia, horrible, horrible, era no sé, como 12 horas caminando. Luego de Colombia llegamos a la frontera con Panamá. Y luego de ahí bajamos todo eso, como 12 horas también, todo un día completo. Y después ahí acampamos como en un refugio en Panamá. Horrible, horrible, horrible. Ha sido lo peor, horrible. Yo me tuve que lanzar, ¿en dónde fue que nos lanzamos? Como en un río. Como un río porque eran montañas, o sea, era una subida súper horrible, o sea, eran puras piedras. Y si tú resbalabas, caías al río. Y ahí, o sea, era muy hondo. Entonces yo tuve que lanzar mi bolso y me estaba esperando mi primo. Y yo me lancé, pero obviamente que como uno no conoce el río tiene piedra, pero también tiene una corriente que si te descuidas te arrastra. Entonces cuando yo caigo, me agarraron, pero yo no sentía fondo, por eso fue que me desesperé, casi me llevaba la corriente. Fue horrible, o sea, sí, horrible. Esos son como piedra, puro barro, o sea, tú al mínimo resbalón que no pises bien te caes al río y, o sea, es horrible. El goteo de migrantes que llega es constante. Familias enteras, niños en brazos, a hombros, grupos de jóvenes, todos repiten las mismas experiencias en la selva, con el descenso de acantilados, la sed sin poder tomar agua porque el río está contaminado, en parte por los cuerpos tirados en él. Es muy traumático a nivel psicológico el paso por la selva, por la exigencia, obviamente, del terreno, por las condiciones geográficas y climáticas, porque estas no son rutas, sino que son trochas de barro con diferentes alturas, en donde hay que escalar, en donde uno se resbala, en donde puede caer por despeñaderos. Y luego también por haber sido víctimas o también testigos de violencia y violencia sexual, y también por la gran cantidad de cadáveres que ven a lo largo de la ruta. Los llevan arriba de un monte al grupo entero, los desnudan a todos, hombres y mujeres, los hacen acostar boca abajo, les revisan todas sus pertenencias. Luego comienza lo que es la búsqueda de objetos dentro de las cavidades anatómicas, y luego también la amenaza y la realización de violaciones. Solo en lo que va del año atravesaron el Tapón del Darién más de 70.000 personas, según datos oficiales del Servicio Nacional de Migración de Panamá. Una cifra 5 veces superior a la registrada en el 2022. En Bajo Chiquito caía la noche y las historias de abusos en la selva se repiten. Todo el mundo habla para poder desahogarse entre ellos. El joven venezolano Egelbert Useche recuerda a las 3 personas que le robaron, a él y a muchos de los migrantes, además de los muertos que se iba encontrando por el camino. Difícil por cuestiones que no teníamos mucho conocimiento del entorno como tal. El peso, todo eso muy difícil. Cuando yo vi el primer cuerpo,
que todos lo vimos, que está en una carpa, por unas piedras, ahí sí dije, ahí viene lo peor. Después de ahí encontramos otro cuerpo, un pie en descomposición. Uno creo que no el primero, creo que sería por alguna enfermedad, algo así, porque estaba como en pose de descanso. O tal vez no te sé decir si tendría alguna herida, porque no me iba a ir a revisarlo. El de la cascada como tal, el que estaba al frente del árbol, ese sí estaba como así, no sé por qué, pero estaba como sentado, como un dolor, algo así, pero le caía el agua directamente. Pero ya, hasta ahí. En total yo vi 4. Vi, con mis ojos. Y olí varios más, o sea, por el olor que emiten, es fuerte. Después de su salida de la selva y la llegada en canoa a la comunidad de Bajo Chiquito, donde los migrantes todavía tienen que costearse todos los gastos, estos son trasladados a uno de los centros de recepción de las autoridades panameñas. Ahí les dan refugio y ayuda antes de enviarlos en autobús hacia el norte. En esas estaciones de recepción migratoria les reciben también organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras, donde tratan a migrantes muy afectados por el paso por la selva, con llagas, picaduras de insectos, enfermedades, pero también violaciones. Médicos Sin Fronteras pidieron permiso para tener un puesto lo más cerca posible de la selva, para así poder atender cuanto antes a las víctimas de violencia sexual.